tal amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Se la Rifó. Una vez, qué gusto estar contigo, mi querido Gus. Querido Héctor, también es un placer. Yo creo que este es un tema de momento que va a resultar muy interesante para la gente para comprender en nuestro mundo latinoamericano qué es lo que está sucediendo precisamente con este conflicto entre Israel y Palestina, que es un conflicto de muchos años ya. Realmente no es una cosa que esté sucediendo en este momento, más bien es el resultado de diferentes acciones. Y para eso el día de hoy tenemos un invitado invaluable. ¿Quién es, mi querido Héctor? Así es, hoy tenemos el gran gusto de compartir con ustedes esta entrevista con Yuda Chamorro, que es desde los 6 años de edad, vive en Israel. Su padre fue diplomático por parte de las Naciones Unidas. Entonces, él tiene un ojo, pues, desde como hijo de un diplomático, como judío, allá en Israel. Ha trabajado en Estados Unidos, Colombia y ha hecho trabajos en varios lugares internacionales como México, Bolivia, Turquía y esto en distintos idiomas. Yuda, bienvenido, qué gusto que te la estés rifando tanto allá en Gracias, gracias por estar aquí. Yuda, pues como bien comentaba Gustavo, estamos ante una situación muy complicada, muy difícil, que viene arrastrándose desde varios años de conflicto israelí-palestino, ¿no? Y que pues existe todo este tema propagandístico incluso sobre los derechos que tiene Israel sobre el territorio, que si está bien, que si está mal, que se han hecho una apropiación ilegal, muchos problemas que se mencionan a ello. ¿Qué nos podrías decir sobre esto en la actualidad? Pues, ¿qué le pudiera decir? Que esta es la misma película, acabamos de ver la misma película que vivimos en el 2012, en el 2014, y también eso lo vivieron en el 2008, yo no estaba aquí, pero vivimos lo mismo cada rato con la cuestión de Hamas. Benjamin Netanyahu al final aceptó el cese de fuego con Hamas, pero el 2/3 o la mayoría de los israelitas no estaban de acuerdo porque esta vez queríamos destruir por completamente a Hamas, lo que no se hizo en el 2012 y 2014, por eso es que volvemos a tener lo mismo otra vez. Entonces, esta vez querían destruir completamente, aunque Benjamin dijo que habían alcanzado o logrado todos sus objetivos, y que vio que no fue necesitado entrar por tierra. Hay muchas diferencias, varias diferencias con la guerra de 2014. En el 2014 Hamas había construido varios túneles que iban de Gaza a Israel. Entonces, por esos túneles en el 2014 y en el 2008, 2012, pudieron hacer algunos ataques por esos túneles y entrar al territorio de Israel. Este año no pudieron hacer eso porque Israel, al final de todo esto, construyeron un tipo de barrera que va bien adentro, bien profundo, y entonces jamás no ha podido construir más túneles y con eso ya no han podido entrar adentro de la tierra israelita. Entonces, siga. No, sí, por favor. Entonces, eso como que los prohibió, si se puede decir, estos ataques por tierra. Entonces, la mayoría o todos los ataques fueron del aire, y gracias a Dios, pues, por un lado, los casos de muerte de nuestros soldados no fueron muy grandes. Exacto. Ahora, el conflicto es un tanto complejo, ¿no?, de comprender en su justa dimensión, porque no sé si toda la gente lo sepa bien, pero dentro incluso del propio territorio de Israel
no podríamos decir que toda la gente es israelí judía. También hay una población, al parecer es cerca del 30%, me corrige si no es así, Yuda, pero es alrededor del 30% de israelíes árabes. ¿Tú cómo has visto la reacción por parte de esta población? ¿Podría tener simpatía con la gente que está dentro de la franja de Gaza? Bueno, Israel lo han acusado mucho de ser un estado apartheid. ¿Cómo se dice apartheid en español? Separatista. Sí, lo han acusado mucho, pero sin embargo es algo completamente falso, porque así como usted lo ha dicho, nosotros aquí en Israel tenemos ciudadanos árabes. También, pero no solo son árabes, tenemos ciudadanos árabes que son musulmanes, que son cristianos. También tenemos samaritanos, tenemos drusos, tenemos circassians, yo no sé cómo se dice en español, circassians, y tenemos arameos y armenianos. O sea, tenemos muchos diferentes subgrupos adentro de Israel, y a todos le han dado derechos completos. O sea, como un judío, tienen todos los derechos que cualquier judío puede tener. Muchos de estos árabes musulmanes o cristianos se meten, entran al ejército, y algunos han llegado a ser general. Yo conozco a varios. También los hospitales aquí en Israel, muchos son árabes. El hospital más grande de Israel, el jefe de ese hospital es un árabe. También tenemos los abogados, el abogado que sentenció al presidente de Israel, un presidente pasado de Israel, el que lo sentenció era un abogado árabe. Entonces, este no es un país apartita. Yo estaba leyendo algo precisamente que usted me está preguntando esto, de un reporte que me acabó de llegar. Aquí dice, nosotros tenemos, mire, mientras que todas esas figuras que yo le digo, de todas las subculturas que hay aquí adentro, y todos con ciudadanía completamente como los judíos, pues si usted ve, en judíos en Egipto solo hay 10 y la población es 100 millones. En Jordania, ¿cuántos judíos hay? 0. En Saudi Arabia hay 0. Y aquí está, Jordania, la población es de 10 millones. Saudi Arabia es 0 y 34 millones. Tenemos que recordar que el profeta Mahoma, cuando estaba empezando la religión islámica, que no lo estaban aceptando, él se fue a Medina. No sé si ustedes saben, Medina, se fueron a esa ciudad donde había una concentración grande de judíos. Él se fue para allá. Hoy en día, para tratar de convencerlos a que le aceptaran su nueva religión. Hoy en día hay 0 en Saudi Arabia. En Líbano hay 100 judíos y de una población de 7 millones. Siria hay 0 judíos de una población de 17. Irak tiene 4 de una población de 34. Y en Gaza tenemos 0. Yo viví en Gaza en 1979, cuando habían pueblitos adentro de Gaza. Pero Israel se salió completamente de Gaza. Se salió completamente de Gaza en el 2005, y el grupo Hamas tomó el control en el 2006. En el tiempo que los pueblos judíos estaban en Gaza, los árabes y los judíos vivían juntos. Los israelitas le daban trabajo a los árabes, y ahí le pagaban más que en sus propias ciudades. Entonces, esa es otra cosa muy importante de saber. Israel no tiene presencia dentro del territorio de Gaza, y no es Palestina. Ustedes me han preguntado que qué tal el conflicto de Israel con Palestina. No es Palestina, es un territorio que se llama Gaza, controlado por el grupo Hamas. También los árabes que se llaman palestinos tienen el grupo que le llama, el terreno que le dicen Cisjordania, que en la Biblia se llama Judea y Samaria. Ese es otro terreno que tienen ellos. Y
Entonces, en cierta forma, uno puede decir, los árabes palestinos ya tienen 3 países, tienen Gaza, tienen los territorios disputados y tienen Jordán. ¿Quieren otro país? Es muy difícil pedir otro país porque entonces donde ellos están, jamás esta guerra no es contra el grupo, contra el pueblo palestino. Esta guerra es contra los grupos terroristas Hamas en Gaza y el grupo terrorista Fatah, que el presidente es Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad palestina. Él es terrorista también. Y iba a haber elecciones. Este año el mes pasado iba a haber elecciones, pero Mahmoud Abbas, que ya lleva 15 años como presidente de la autoridad palestina y solo fue escogido por 4. Este año iba a haber elecciones, pero cada vez, como lo vimos en el 2014, cada vez que piden elecciones y él ve que jamás tiene más apoyo, cancela las elecciones. Entonces, esta es una batalla entre los dos grupos terroristas tratando de conseguir más el apoyo del pueblo. Esto es muy... Adelante, Héctor. Eso es muy importante que menciona Ayuda. Primero, antes que nada, quiero hacer una pregunta que se va a dividir en 2. La primera es, no tanto pregunta, sino que nos pudieras ayudar a aclarar este punto, porque la propaganda que se ha hecho a lo largo de los años contra Israel siempre pone a Hamas como un grupo guerrillero por la libertad de Palestina, ¿no? Así lo mencionan tal cual. Pero la realidad es que estamos hablando de un grupo terrorista que lanza misiles, que no importa si le dan a personas, a civiles, soldados, no importa si son judíos, no importa si son musulmanes, si son cristianos, ellos han cometido esos ataques terroristas. Y la segunda es sobre este campamento de refugiados que se ha tenido que crear en Israel por todo este conflicto que, como bien mencionas, no es contra Palestina, sino contra el grupo Hamas, que es un grupo terrorista. Ok, la primera parte usted está diciendo, a ver, se me olvidó ya la pregunta. No, la segunda parte es que usted está hablando de campos de refugiados. ¿Cuáles son los campos de refugiados que se han creado? ¿Ahorita por la guerra? No, o sea, de la historia que ha sucedido de Hamas. Ah, ok. No, yo sí tengo algo que decir con eso. Cuando se formó el Estado de Israel, que se vinieron 5 países, se vino Egipto, se vino Irak, se vino Líbano, Jordania y Siria. Vinieron en contra de un pueblito chiquito que estaban recién salido del holocausto y no pudieron. Y entonces los árabes los árabes de Jordania y de Irak y de Siria le decían a los árabes que estaban en esta tierra que se vayan porque iban a destruir a Israel y que una vez los destruya ya pueden volver a sus casas, lo cual no pasó. Entonces muchos de estos árabes quedaron por fuera. Ahora, en ese tiempo había por ahí entre 500 y 700 refugiados, bueno, sí eran refugiados de aquí que quedaron por fuera, y hay muchos que quedaron en Cisjordania también, pero eran 500,000 a 700,000 refugiados árabes. En ese tiempo no se llamaban palestinos, se llamaban árabes. Pero ahora hay una cosa que la gente no tiene o no sabe o no se acuerda, que de todos esos países del Medio Oriente que le acabé de mencionar, a ellos los echaron por la guerra a todos esos judíos los echaron de todos esos países, una cantidad que llega casi a 1 millón de judíos. Y aquí llegaron muchos de ellos, y muchos de ellos se fueron a Estados Unidos, pero muchos llegaron acá entre 500 y 700, casi lo mismo. Entonces, hoy en día se escucha de unos refugiados que llegan a una cifra de 6 millones de palestinos. Un momento,
¿Desde cuándo el estatus refugiado se la pasan de generación a generación? A ningún otro grupo en la historia, si usted lo puede buscar, a ningún otro grupo le han dado ese derecho de pasar su estatus de refugiado al hijo, después entre generación a generación, a ningún otro grupo. La idea que era las Naciones Unidas, las Naciones Unidas, siempre cuando hay un conflicto, buscan un lugar para ir a esos refugiados de otros conflictos, siempre buscan un lugar para que acepten a esos refugiados. Pero sin embargo, en este caso, las Naciones Unidas ha hecho algo muy mal, que es tener a estos refugiados y darles ese estatus de refugiados, no encontrarles un lugar donde ir para solucionar ese estatus de refugiados. En vez los han tenido en lugares que no son tan buenos para vivir, y en cierta forma las Naciones Unidas han ayudado a que este conflicto siga, porque cuando estos refugiados se encuentran en estos campos de refugios, en esta situación, ellos en la mente de ellos saben que, o les convencen de que su situación ahí es por los judíos, que le quitaron la tierra, los judíos le quitaron su tierra. Pero ¿por qué el niño ¿cómo se dice? El nieto, el bisnieto y el nieto, porque ellos tienen estatus de refugiado. El único que tuvo el estatus de refugiado es el que salió de acá. Pero esos niños, ¿dónde nacieron? Muchos de ellos se llaman refugiados, pero viven en Belén, viven en Ramallah, viven en Gaza, viven en Cisjordania. ¿Por qué se llaman refugiados si están en la tierra, supuestamente, en Palestina, digamos? Entonces, eso es lo que las Naciones Unidas no ha ayudado con esta situación. Las Naciones Unidas creó se llama UNRWA, United Nations Relief Works Agency, que fue formado específicamente para solucionar el conflicto o el estatus de estos refugiados, pero nunca lo han hecho. Los mantienen en estos lugares, campos de refugios, y en eso sigue alimentando ese odio en contra de los judíos, que su situación, porque su estatus, la razón por que usted está es por los judíos. Entonces, okay, eso no ayuda para nada. Ok. ¿Cuál era la otra pregunta, amigo? Sí, adelante. Que era justamente esto sobre Hamás, ¿no? De que la propaganda internacional, que muchas veces quizá lo podríamos recargar un poco del lado de la izquierda, menciona que Hamás es un grupo guerrillero que busca la libertad de, pues en este caso, Gaza, ¿no? Okay. Pero que romantizan, por así decirlo, a este grupo, y que termina siendo un grupo terrorista que le lanza misiles, que provoca atentados, y que no importa si el israelí es judío, cristiano o musulmán. De lo que sea. Claro, entonces... De hecho, perdón, Yuda, es que creo que aquí la pregunta todavía puede encasillarse de una manera más concreta, posiblemente. Me corrige si no, Héctor. Pero ¿tú crees que ahora con esto que está sucediendo, precisamente jamás tenga un control, una hegemonía precisamente sobre Al-Fatah, que es digamos, el otro movimiento? ¿Crees que esto realmente los potencie, los haga volverse todavía más fuertes? Pues, bueno, es que esta pregunta es bastante grande. Sí, este conflicto, sí, mire, hay una pregunta que resurge de todo este conflicto, y es, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esta guerra? Sí, esto es para responder su pregunta. En cierta forma, Israel ganó porque, de acuerdo a Bibi Netanyahu, nuestro primer ministro, logró todas sus metas, aunque yo creo que faltaron algunas, pero no vamos a saber sino hasta más tarde. Por otro lado, Hamás en cierta manera
es el que gana de esta guerra. ¿Por qué digo eso? Por lo que usted está diciendo, Héctor, porque este es un grupo terrorista que está lanzando cohetes. Lanzaron en este poco tiempo, creo que fueron 12 días, lanzaron más de 4,000 cohetes. En el 2014, que duró 50 días, lanzaron 4,300 cohetes. Entonces, Israel, para defenderse, tiene la cúpula de hierro, se defiende su población y lanzan ataques no al pueblo árabe palestino, porque ellos primero llaman, advierten, desocupen los edificios y después destruyen. No estamos tratando de destruir, matar a la gente en el otro lado. Pero sin embargo, eso no es lo que reportan en los medios. Los medios reportan, cohetes cayeron misiles cayeron en Gaza y Israel mató 243 palestinos y entre ellos varios niños. Entonces, claro, el mundo dice, wow, Israel está haciendo un genocidio, el cual no es verdad. Entonces, salen medios como TikTok, creo que es, donde el hijo de un amigo mío que estuvo adentro de Gaza en el 2014 dice, pero ¿por qué todos están diciendo que Palestina y los judíos son el lado malo, ¿sí? Es porque en todo ese lanzamiento de cohetes de un lado y el lanzamiento de Israel del otro lado, pues claro, Israel se ve como el agresivo y que están matando a la gente en Israel. En Gaza. En Israel no hay mucha muerte porque gracias a Dios invertimos dinero a la tecnología para defender a nuestra población. Si no tuviéramos el cúpula de hierro, hubiéramos tenido mucho más muertos. Sería que el mundo estuviera más contento, que tengamos más muertos en este lado y ahí sí diría, bueno, ahí está bien el conflicto. Pero entonces, como Héctor dice, entonces se romantiza ese lado de Gaza, como que ellos son los buenos, pero no es así. Este es un grupo terrorista que está buscando en el mismo charter, en sus metas como organización terrorista, quieren y dicen que quieren la muerte, aniquilar a los judíos de la tierra y quieren liberar a Palestina del río hasta el mar. ¿Qué significa eso? Que quieren matar y deshacerse de todos los judíos que están justamente entre el río y el mar, porque eso incluye todo lo que conocemos como Israel. Entonces, eso es lo que pasa, que la gente no conoce bien el conflicto. Jamás tiene ganado a los canales, a los pocos canales que están acá como CNN, BBC, AP News, Sky News, todos estos canales que reportan todas las noticias y después los canales pequeños en Colombia, en México, en Costa Rica, en Estados Unidos o lo que sea, como lo escuchan de CNN, como lo escuchan de estos canales grandes, eso es lo que repiten. Y entonces dan una mala información a todo el mundo y entonces el que sale perdiendo en este caso y el que se ve mal ante los ojos del mundo es Israel. Cuando nosotros estamos defendiendo al pueblo civil de estos bombardeos y también estamos defendiendo al pueblo árabe en ese lado porque, como le digo, ellos llaman para que desocupen el edificio porque la pelea, como les he dicho varias veces, no es en contra de la población civil, sino es en contra de los grupos, el grupo terrorista. Hay dos, el Hamas y el Islamic Jihad, es otro grupo que está en Hamas. Entonces, lastimosamente, Hamas se esconde detrás de los colegios, detrás de los hospitales, detrás de cualquier lugar donde haya bastante población civil
y desafortunadamente algunos de estos niños han muerto. Y otra cosa es que se reporta que hay 243 o más muertos, pero lo que la gente tampoco sabe es que muchos de estos que mueren son de Hamas. ¿Por qué digo eso? Porque Hamas no se pone un uniforme así como cualquier ejército. Se visten con ropa civil y yo los he visto en video porque a mí me toca reportar y editar estas historias. Ellos tienen el mismo ropa de cualquier civil. Entonces, claro, si uno se muere, no, eso es un civil. Claro, uno no va a ver ningún terrorista muerto con el uniforme porque muchas veces, la mayoría de veces no lo hay. Justamente ahorita que mencionas esto de los uniformes y la población civil, llama mucho la atención cómo la ética periodística se ha perdido a favor o más bien en contra de todo este tema del conflicto de Hamas con el gobierno de Israel. ¿Por qué crees que esta situación se presta para que la gente descuide o se olvide de que estamos hablando de muertes, estamos hablando de afectaciones a las personas, llámese israelí, llámese palestino, llámese, no importa, porque cuando dicen, es que mataron a 10, no sé, a 10 palestinos, ¿no? Sí. Pero no consideran que se murieron 30 israelíes, ¿no? Y entre ellos no solamente son soldados, sino que estamos hablando de población civil, de niños, mujeres, hombres, ancianos, ¿no? ¿Por qué la ética se pierde en el periodismo al momento de difundir este conflicto? Es una buena pregunta y yo hasta en cierta forma yo no lo logro captar, no logro entender eso tampoco. Pero lo que yo sí he notado en el tiempo que yo he estado aquí reportando estos conflictos es que aquí llegan muchos jóvenes que los han mandado de España o Inglaterra o Estados Unidos a reportar este conflicto. Pero ¿cuántos de estos reporteros nuevos son niños que ya salen de la universidad y de repente le dan este trabajo? Llegan, ¿cuántos de ellos en realidad hacen un research, hacen un estudio del conflicto? ¿Cuántos de ellos? Lo más fácil es reportar lo que todo el mundo está reportando ya. ¿Por qué van a hacer algo diferente? Yo me he estado al lado de la gente de CNN, la gente de BBC, un canal japonés, muchos otros, pero específicamente con CNN y BBC, yo estaba ahí al lado de ellos y estamos viendo lo mismo, estamos reportando lo mismo. Y cuando voy a mirar estamos mirando lo mismo y cuando vamos a mirar, cuando voy a mirar lo que ellos reportaron, es completamente diferente, es completamente distorsionado. Y es muy triste eso, que lleguen acá sin saber el conflicto y empiecen a reportar todo lo que están reportando los demás. Entonces, otra cosa también lo que le puedo decir con lo que usted acaba de preguntar. Yo tengo un colega que estuvo aquí, él vino de Estados Unidos y él fue adentro con mi compañero de trabajo aquí en Jerusalén, se fueron los dos y entraron a Gaza a reportar esto. A él le prohibieron grabar a cualquier soldado de Hamas y le amenazaron de muerte si lo hacían. Y también cuando ellos lanzaban cohetes, los lanzaban al lado del hotel donde ellos estaban. Se están escondiendo al lado de estos reporteros. Y les prohibían reportar algo en contra de Hamas, porque les iba mal. Entonces, les permiten estar adentro con condiciones. Entonces, uno no sabe exactamente lo que pasó, sino hasta varios meses después o un año después. Nosotros hemos entrevistado gente que trabaja con AP y él dice, sí, nos tocaba reportar ciertas cosas, pero en realidad esto es lo que pasaba. Entonces,
bueno, a veces salen las cosas al aire más tarde, pero ya el daño ya se ha hecho porque ya han reportado lo que han reportado y la gente ya ha tomado su decisión y ya cree lo que cree y ya nadie le va a poner atención la mayoría no va a escuchar reportes después de lo que pasó, porque ya tienen en su mente quién es el malo y quién es el bueno. Y entonces Claro. eso lo hace jamás más fuerte a pesar de todo lo que han perdido, porque les fue mal y le doy gracias, no, le pido a Dios que los haya retrocedido, si se puede decir, varios años y le tome muchos años para volver en este estatus que estaban, porque este año también tenían cohetes que llegaban más lejos y tenían, en cierta forma, algunos podían como que habían algunos misiles que podían dirigir de cierta forma. Pero gracias a Dios tenemos la cúpula de hierro, pero así es este conflicto, que siempre es Israel sale como el malo y es muy difícil de entender, pero yo creo que eso tiene que ver con lo que acabé de decir. Bien, pues cuando estabas precisamente comentando sobre esta barrera, cúpula de hierro, me hace reflexionar y quería preguntarte cómo ha vivido la población con esta tensión, ¿no? Sobre todo la cuestión de, seguramente tienen este sistema de sirenas, ¿no? Que constantemente está alertando. Esto debe de llevar alguna también situación ahí complicada, pues para hacer la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, 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 así es. Gracias a Dios tenemos esta tecnología de la cúpula de hierro que va igualmente con la sirena. Suena una sirena y le va advirtiendo a las personas que va a llegar un cohete. Aquí en Israel tenemos entre 2 minutos y 2 y medio, si es que si es que lanzaran un cohete, tendríamos unos 2 minutos, 2 minutos y medio para tomar refugio. Nosotros tenemos cada apartamento moderno, nuevo que están construyendo, tiene que tener un refugio, el de nosotros está aquí al lado, si llegaríamos a tener una sirena. En Israel eso es el tiempo que tenemos, digo en Jerusalén. En lugares como Ashkelon y Ashdod, donde cayó bastante de estos cohetes en este año, ya tienen menos, puede ser que tenga 30 segundos a 1 minuto para esconderse. Ahora, cuando usted habla de un pueblito que está cerquita de Gaza, entre 4 kilómetros a 10 kilómetros más o menos, hay un pueblo que se llama Sderot, que yo antes frecuentaba mucho porque tenía un amigo muy cercano allá. Tienen 15 segundos para esconderse. 15 segundos, que eso no es nada. No sé si ustedes sean padres de hijos y no sé cuántos hijos tengan, pero imagínese usted está yendo por el pueblito que se llama Sderot, que le llaman la capital de los cohetes, porque caen mucho, mucho, mucho. Entonces imagínese, usted está por la calle haciendo alguna vuelta y tiene 2 hijos y ambos están abrochados en la silla y tiene 15 segundos y les suena una sirena. Tiene que escoger desafortunadamente, cuál va a salvar primero. Y solo tiene 15 segundos. Entonces, estas decisiones son las que fuertes. Y entonces, en Israel lo que le ha tocado hacer es poner muchos de estos refugios por todo el pueblo, incluyendo el paradero de bus, es un refugio. Entonces, si la persona está esperando el bus y suena la sirena, simplemente se mete al bus y ahí se salva la vida. Claro. Así es que, y también están por todos lados. Oye, Yuda, quiero hacerte, perdón que te interrumpí un poquito, pero quiero hacerte una pregunta que regresa un poco más bien al lado político de la situación, ya con este panorama, ¿no? Mira, en el Congreso israelí, en el Knesset, los árabes israelíes sacaron pues un gran resultado, ¿no? Con esto que se llamaba la Joint List, la lista
unida, que es algo así un tanto de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de acción política están precisamente estos grupos políticos reconocidos dentro de Israel, a lo mejor para contrarrestar la ofensiva? No sé exactamente, la verdad, por eso te pregunto, no sé cómo se están moviendo ellos, en qué sentido, qué lógica tienen alrededor de este conflicto actual. Bueno, en Israel, como yo les había dicho, aquí los árabes tienen todos los derechos como ciudadanos y entonces en el Knesset, que es el gobierno, se pueden tenemos 36 partidos o más a veces, y incluyendo tenemos a 3 partidos árabes, porque los árabes pueden tener partidos en el gobierno. Sin embargo, lo que pasa es que aquí hay, como usted dice, hay 3 partidos árabes, y se unieron juntos y uniéndose han podido tener más votos. Entonces, les ha dado como un poquito más de poder. Pero sin embargo, estos 3 grupos árabes siempre han sido en contra de Israel. Es muy irónico. Están en este país, Israel les deja tener un partido, o 3 en este caso, pero sin embargo estos partidos siempre están en contra de Israel, quieren la destrucción de Israel, siempre están en la oposición, nunca nunca han sido miembros de un gobierno. No sé cómo es el gobierno en México, pero el sistema de gobierno aquí en Israel es como el gobierno de Israel. Digo, el sistema de gobierno aquí en Israel es como el sistema más parecido al de Inglaterra. Parlamentario, Lo que ¿no? se hace son varios partidos. El partido que tenga más votos es el que trata de formar un gobierno. Cuando uno dice formar un gobierno, entonces tiene que hablar con otros partidos que tuvieron cierta Una cantidad coalición. de votos. Sí, y entonces hacen como un tipo de coalición. Pero claro, uno quiere formar el partido con los partidos. Si uno es de derecha, pues quiere formar un gobierno con todos los partidos de la derecha. En ciertos casos, a veces para llegar, en el Knesset, el gobierno tiene 120 sillas, pero para formar un gobierno tiene que tener 61. Entonces, a veces no llega a tener suficiente con solo los partidos de la derecha. Entonces, de vez en cuando tiene que negociar con un partido central o izquierdo para poder formar un gobierno, y eso ha pasado antes. Entonces, eso es lo que ha pasado. En este caso, de esos 3 partidos que usted dijo, Joint List, uno de ellos que se llama Ra'am, decidió el jefe de ese partido, se llama Abbas también, como Mansur Abbas se llama. No es el jefe, el presidente de la Autoridad Palestina, este también se llama Abbas. Él ha decidido o dijo que iba a tratar como de trabajar con Israel, como que tuvo un tipo de cambio de mentalidad para trabajar con los partidos de Israel. Entonces, por un tiempo, Bibi Netanyahu le dieron el derecho, porque fue el que tuvo más votos con su partido Likud, para tratar de formar un gobierno. Y entonces él estaba hablando con Abbas. Al final no pudo formar un gobierno y ahora se lo dieron a Yair Lapid, que tiene unos días más para tratar de formar un gobierno. Pero lo que pasó fue que empezó este conflicto con los árabes adentro de los pueblos, en las ciudades mixtas, aquí adentro de Israel propio, y entonces había un cierto tipo de contención o violencia. Entonces, Abbas como que no ha querido formar parte de este gobierno por lo que está pasando. Y tampoco este no es el momento para pedirle al que sea parte del gobierno, porque si uno quiere tener mano fuerte, ahorita se necesita mano fuerte. Como dijo Bennett, no sé si ustedes han escuchado, es otro líder de otro partido de la derecha, que lo estaban tratando de
convencer para que sea parte de este gobierno, incluyendo al Partido Árabe, pero él al final dijo, no, yo no puedo ser parte de este gobierno porque si necesitamos tener mano fuerte en estas ciudades mixtas, no podemos tener un partido árabe. Entonces él se salió de las posibilidades de formar un gobierno. Entonces estamos ahí como que, ¿qué va a pasar? Si Yair Lapid no puede formar un gobierno, entonces el presidente de Israel, quien es el que decide quién va a formar el gobierno, puede dar 20 días o 21 días al que quiera formar un gobierno. Y entonces ahí está la posibilidad otra vez de Bibi Netanyahu quedar como primer ministro con Naftali Bennett, como le dije, de la Yamina Party, el partido Yamina, que significa derecha. Entonces vamos a ver, no sabemos qué va a pasar y si después de estos 21 días no se ha formado un gobierno, entonces va a tocar ir a elecciones por quinta vez en 4 años. Está muy tremendo esto. Sí. Yuda, ya para ir concluyendo esta entrevista, que desgraciadamente el tiempo siempre nos consume cuando se está poniendo bueno, ¿no? Cuando está interesante todas las cosas que hay que abordar a final de cuentas. Sí. Me gustaría preguntarte sobre la influencia política exterior, ¿no? Hablábamos un poquito antes de iniciar esta entrevista contigo sobre el tema de la presencia de Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, el de Irán, ¿no? Que ha sido el país más polémico en la zona, por el tema nuclear, por todo esto, la comprobación que se ha dado del apoyo a grupos terroristas, como el caso de Hamas. Pero que a mí me llama mucho la atención que fuera importante mencionar justamente que cuando Estados Unidos interviene en las políticas de Oriente, hay mano dura, ¿no? Hay una mano dura y advertencia y las cosas como que se calman, como que están un poquito tranquilas, como sucedió con Donald Trump, ¿no? Antes de Joe Biden. Pero que ahora que Joe Biden está en la presidencia, pareciera que se relajó la situación y eso permitió que lo que mencionabas tú hace unos minutos, de que en unos años jamás había lanzado 4,000 misiles. Esto hablamos de años, pero ahora lo que ha pasado hace 12 días fue 4,000 misiles, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta preguntarte, ¿qué impacto tiene esta política exterior? Mira, en el Medio Oriente, la nación más terrorista en el mundo, se puede decir, es Irán. Y por un tiempo Obama hizo ciertos tratados, supuestamente entró con el tratado de la bomba nuclear, o cómo es que se dirá en español, y le dio billones de dólares a un país que invierte mucho en terrorismo. Es increíble. Y entonces Irán tiene sus brazos, y se puede decir, de terroristas, de terrorismo. Tenemos a Hezbollah en el Líbano, y aquí en Gaza tenemos a Hamas. Y en este caso también tenemos al Islamic Jihad. También tienen un brazo terrorista en Yemen contra Saudi Arabia y en Siria. Entonces tienen varios ciertos brazos por todo el Medio Oriente haciendo terrorismo. Entonces estos billones de dólares que la administración de Obama le dio a Irán, ellos ahora estamos viendo los resultados de esto. Y porque para este conflicto, los árabes mismos están diciendo, los de Gaza, ellos mismos han dicho, hay videos que dicen que ellos esta vez han recibido armamentos y dinero de Irán. Ellos mismos lo han confirmado. Entonces, pero entonces, hace 6 meses, simplemente mirando esto, hace 6 meses estamos en un mundo completamente diferente a lo que es hoy. Hace 6 meses Trump estaba como presidente y teníamos paz. Habíamos firmado acuerdos de paz
con varias naciones árabes, incluyendo los Emiratas, incluyendo a Qatar, incluyendo a Sudán y incluyendo a, se me olvida el otro, eran 4, se me olvida el otro, pero Bahrein, creo que Sí, es. Bahrein. Sí, entonces estamos viviendo en un mundo completamente diferente hace 6 meses. Paz, la gente aquí en Israel estaba contentos porque por fin íbamos a estar tranquilos, y entonces es que me estaba llegando un sol en la cara, pero entonces era un mundo completamente diferente. Y lo que pasa es también que cuando Trump tomó las riendas del gobierno, cuando entró como presidente, aquí lo que estaba pasando es lo que estaba sucediendo era que ISIS estaba por el Medio Oriente, por Irak, por Siria, estaba decapitando a los cristianos, a los que no eran musulmanes, estaban matando, estaba violando a las mujeres. Una cantidad de violencia por el Medio Oriente que influyó millones de árabes salirse de aquí, y se fueron por toda Europa y llegaron hasta en México también y a Estados Unidos. Y cuando Trump llegó acá, él puso mano fuerte y paró todo esto. Y ahí es donde empezó las cosas a mejorarse y llegamos a los acuerdos de Abraham, que se llaman de paz. Uh-huh. Y ahora retomó así, entonces como mano de fuerte, entonces los árabes como que los grupos terroristas como que se calman y no hay un cierto tipo de cese al tipo de terrorismo que hay en el Medio Oriente. Cuando Biden, la administración de Biden entra, entonces es como que los grupos terroristas acá en el Medio Oriente dicen, bueno, ya podemos hacer lo que queramos porque nadie nos va a impedir, nadie nos va a impedir lo que queramos hacer. Esa es una manera de yo verlo, ¿no? Pero claro. Entonces, voy a moverme un poquito aquí porque el sol me está molestando un cierto... Es ahí, por ahí. Ahí estás bien. Fíjate que ahora sí que nada más para continuar un poco con lo que acabas de decir, sí es bastante polémico esto de la división que existe de los gobiernos de Estados Unidos, representado por el gobierno republicano de Trump, al gobierno demócrata de Obama, de Joe Biden, ¿no? En el sentido de que siempre se ha dicho que el país protector de Israel por hegemonía es Estados Unidos, ¿no? De sí. Que incluso se dice, ¿no? Que el protector económico de Estados Unidos es Israel y el protector militar de Israel es Estados Unidos. Se ha mencionado mucho eso. Pero ahora que nos comentas esto, es bastante revelador cómo una política en Estados Unidos puede afectar de una manera tan radical la seguridad de países, no solamente de Israel, sino de los países que se encuentran amenazados constantemente por estos grupos terroristas, que vuelvo al tema porque es una cosa muy delicada. Los grupos terroristas no se preguntan por la religión, no se preguntan por la bandera, ellos van a cometer un atentado y no importa si hay niños, ¿no? Entonces esto es bastante importante. Muchísimas gracias, Yuda. Gus, algo para que podamos ir terminando. Sí, solamente preguntarle a nuestro querido Yuda, desearle además que siga con bien, ¿no? Mucho cuidado con lo que está sucediendo. Preguntarte, Yuda, ¿tú ves de alguna forma que haya alguna posible solución a mediano plazo de que es ya un conflicto milenario? ¿Cómo ves la situación de aquí a los siguientes días y, como te digo, posiblemente a mediano plazo, Yuda? Una posible solución a esto está difícil. Solo que el Mesías regrese pronto. Pero está muy difícil porque, como ya hemos hablado, el grupo Hamas tiene el objetivo es destruir a Israel. También el partido de Mahmoud Abbas
Fatah, él es el presidente de la Autoridad Palestina, pero el partido de él es Fatah, es un grupo terrorista. Si usted busca la bandera de Fatah, usted en la bandera nomás ve ¿cómo se dice? Las flechas que apuntan a Israel, no apuntan a Cisjordania, apuntan a Israel. O sea, quieren regresar a todo Israel. Entonces, ellos dicen que quieren un estado, la solución que sea 2 estados, pero eso en realidad no es lo que quieren. Ellos quieren todo Israel. Está muy difícil. Lo que se ha plantado en los acuerdos de Abraham, que empezó con Trump, y lo que plantó Naftali Bennett, el grupo del partido Yamina, es que de cierta forma se normalice la situación que tenemos ahorita. En este caso, le voy a explicar rapidito, yo sé que ya estamos corto por tiempo, pero lo que pasa aquí es esto. Nosotros en Israel estamos viviendo más que todo, o estamos viviendo bastante un cierto tipo de tranquilidad, porque la Autoridad Palestina se creó de cierta forma como primer paso para crear un Estado palestino, pero el cual, y una de los primeros requisitos para que se formara este país Palestina, que no existe en este momento, era que Yasser Arafat, que en ese tiempo vivía, renuncia al terrorismo. Entonces, eso fue, él nunca renunció al terrorismo, a la violencia. Entonces quedamos en el primer paso. Pero sin embargo, entonces Israel lo que hizo fue salirse de todas las ciudades grandes árabes, como es Ramallah, como es Belén, Jericó, Jenin, Hebrón y varios otros lugares, ciudades árabes. Ningún israelita judío puede entrar a esas ciudades. Y entonces esas ciudades son gobernadas por la Autoridad Palestina. Entonces, de cierta forma, ellos están gobernando por sí mismos. Israel no tiene nada que ver con esas ciudades. Y lo que sí hay es como un cierto cooperación económica. ¿Por qué digo eso? Entonces, los zapatos, los sofás, varias otras cosas que se usan aquí en Israel son hechas en Hebrón. Entonces, las fábricas son en Hebrón, pero todo eso se vende aquí en Israel. Entonces, en cierta forma, estos negocios en Hebrón son apoyados por los israelitas porque no los compramos de eso. La gente compra zapatos, ¿sí? Entonces, eso lo que están proponiendo como líderes como Naftali Bennett es hacer eso oficial. ¿A qué llegó con eso? Es que hacer esos pueblos que yo mencioné, sean oficialmente independientes y que haya cooperación con Israel, que es lo que estaba pasando, pero no es nada oficial. Pero él quiere hacer esto oficialmente. Entonces sería como ciertos gobiernos, si se podía decir, un gobierno en Ramallah, un gobierno en Belén, un gobierno en Jericó, porque estas ciudades están apartes, como cualquier otro país. Entonces eso es lo que quiere ciertos líderes, y es lo que se propuso, algo parecido así se propuso en los acuerdos de Trump, aquí en los acuerdos de Abraham por Trump, y que me parece bastante bien porque ellos están viviendo bien. Aunque yo no estoy permitido entrar, yo he entrado, y Belén no está nada malo. Hay muchos negocios que están comenzando, aunque haya sido durante el tiempo de la pandemia. Hemos visto muchos negocios que han levantado centros comerciales en Belén. Y no es que ellos estén viviendo mal. Hay pobreza en todos los países,
Lo que se da lujo aquí es que si hay una gente pobre dicen, es por la ocupación, pero no es así. Entonces, esa es una solución, pero como yo les estaba diciendo antes, aquí vivimos diferentes tipos de grupos, subgrupos cristianos, musulmanes, podemos vivir en paz y Israel no quiere echar a los judíos de acá porque nosotros podemos vivir en paz y se ha logrado como en ciudades como Haifa, como en ciudades como Akko, Yafo, los árabes judíos viviendo el uno con el otro, uno al lado del otro, se puede vivir juntos, se puede vivir en paz. Los grupos terroristas deben llevar la culpa, porque ellos son los que llevan la culpa, que empiezan estos conflictos. La población civil quiere vivir en paz, ambos, judíos y del lado árabe Palestina. Ellos mismos, yo he hablado con los árabes en Belén, en Jericó, ellos dicen, mire, nosotros solo queremos vender pan, nosotros solo queremos vender frutas, nosotros solo queremos vender helado o lo que sea, y queremos vivir en paz. Es los políticos que dañan todo. Y como digo, la verdadera paz será con el Mesías. Pues qué raro, ¿no? Que los políticos arruinando siempre la sociedad, qué raro. Pero bueno, también la sociedad de vez en cuando nos deja mucho que desear. Pues bueno, Yuda, ha sido un verdadero gusto. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo, por rifártela, como decimos acá en México. No sé si ubicas esta palabra de rifártela, no sé. Pero la entiendo, nunca la he escuchado, pero la entiendo el concepto. Bueno, podríamos decir que estás dando la vida por esto, ¿no? Ha sido un verdadero gusto, sobre todo, conocer esta perspectiva desde allá en Israel, ¿no? Para poder seguir informando y quitar un poco la desinformación que existe sobre el tema, que es brutal. Y qué mejor que con tu voz, mi querido amigo. Muchísimas gracias, Gus, muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Yuda, lo que nos has compartido es invaluable, no tenemos cómo agradecértelo también el darnos el espacio, el tiempo y solamente desear que en algún momento llegue a haber cordura por parte de los dos grandes pueblos que están allí y que de alguna manera llegue a haber entendimiento. Yo creo que la comprensión va a ser algo, el diálogo tendrá que ser algo que sea superior a todo lo que esté pasando y bueno, pues esperar también cada quien desde su religión, rezar porque esto salga adelante. Sí, gracias Gustavo, gracias Héctor por darme este tiempo para poder compartir lo que está pasando aquí en Israel. Pues así que muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos, para todos nuestros amigos también en Israel, ¿no? Shalom Kaverim, Leitraot. Que es Shalom, desear paz, ¿no? Amigo, y hasta que nos volvamos a encontrar. Okay. Que la pasen muy bien, muchísimas gracias, Gus, Yuda. Síganse rifando y bueno, ahí denos like y síganos en todas las redes sociales. Nos vemos, muchísimas gracias. Okay, muchas gracias. Bye bye.